El Señor le bendiga, sea usted bienvenido a su culto de la tarde, 5 de la tarde. Es un placer con nosotros estar aquí en este lugar. Vamos a cantarle a nuestro Señor y vamos a decirle que estamos alegres de haber pasado todo un domingo en su presencia y aprendido de su palabra. Vamos a cantar esta alabanza. Para que Él pueda bendecir esta celebración. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque nos acompañas. Gracias, Señor, porque hemos tenido un domingo en el cual hemos podido adorarte y alabarte, Señor, porque hemos podido aprender. Te pido en el nombre de Jesucristo que llenes nuestro corazón de amor, de paciencia, de misericordia y de bondad. Te pido, Señor, que nos ayudes a estar contigo, a no apartarnos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta tarde dejamos con nosotros a nuestros hermanos de alabanza. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Mire, estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes esta tarde. Y vamos a orar con todo nuestro corazón al Señor y a declararle con nuestras voces: Señor, estamos aquí para adorarte. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Señor, sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. A ver, dígale con nosotros y con sus palmas. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Señor, llena nuestra casa. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Dígale conmigo. Y que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Y sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.
Dios, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, Señor, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Vamos, a ver, dígalo con sus voces. Con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Esas palmas para el Rey de Reyes, que es el único que se merece toda la gloria y toda la honra. Y vamos a cantarle al Señor y vamos a decirlo: Señor, cúbrenos con tu amor y con tu fidelidad. Y venimos ahora ante ti a adorarte con todo nuestro corazón. Cúbreme con tu amor, tómame, Señor, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Señor, venimos delante de ti. Dígale conmigo. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades caen en mí, se desvanecerán por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Señor, queremos verte cara a cara, hoy tu rostro. Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, y conocer así más de ti en mí. Señor, prepárame, Señor, para hacer tu voluntad.
poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Diga una vez más conmigo, con todo su corazón, y me levantaré. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Señor, nos levantamos en victoria y te decimos: y me levantaré como las águilas. Oh, por el poder de tu amor. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo, admirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, y incomparables promesas me das, Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, oh, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Y cuán grande es Él. Dele esa adoración al Señor y dígale: Señor, te lo entrego a ti con todo mi corazón. Que el Señor les bendiga. Amén. Hermosas alabanzas que nuestros hermanos han compartido con nosotros. Vamos a darnos la bienvenida, vamos a cantarle a nuestro Dios: avívanos. Posiblemente nosotros estamos así como muy calmados, muy tristosos. No se preocupe, Dios está con usted. Y vamos a avivar ese fuego que está en nosotros, vamos a avivarlo con el Espíritu Santo. Por eso vamos a cantar esa alabanza.
Gracias, mis estimados hermanos. Quiero recordarle y quiero agradecer a todas las personas que este día pues participaron en este domingo, que fue diferente a los otros. Hay personas que se dicen, mire pastor, pero ¿por qué hacen eso en la iglesia? Quiero decirle la intención. Nosotros queremos llegar a los jóvenes. Por ahí viene un cantante al país que todavía falta bastante. Allá salen todos los jóvenes a hacer filas para estar. Pues nosotros también tenemos que llegar a los jóvenes, tenemos que llegar a esa generación. Debe haber una manera de llegar a esa generación. Por eso este domingo recibimos con gozo las vacaciones y dijimos, bueno, vamos a hacer un domingo con flow. Vamos a hacer un domingo con flow y durante todo el domingo nos ha estado acompañando la banda Lion, que valga la redundancia, ellos cantan música reggae, pero música cristiana. Música cristiana. Usted debería conocer a las personas. No juzguemos antes de conocerlas. Son personas muy cristianas. Ellos andan predicando el evangelio. Tienen muchas salidas en ocasiones afuera del país a predicar la palabra, a hablar de un mensaje claro, un mensaje positivo. Así que apoyemos a estos eventos. Si usted no vino, se lo perdió. Definitivamente se lo perdió porque estuvimos con mucha alegría, con mucho gozo aquí, allá en el lado de las canchas. Estuvimos con los jóvenes, estuvimos con las ventas de coco. Bien, hermoso la actividad que tuvimos este día domingo. También, como domingo, estuvimos participando con la campaña de donación de sangre de parte del Hospital Bloom. Usted debería conocer ese lugar y la necesidad que existe en este hospital. Y hay personas que no tienen la capacidad de pagar porque se tiene que pagar a veces en la necesidad que se tiene que pagar a personas donadoras de sangre. Y es así como uno les ayuda, para sus hijos, para sus nietos. Hemos conocido abuelitos que traen a sus hijos desde Usulután, desde La Unión, incluso al Hospital Bloom. Y ellos llegan, no tienen ni siquiera donde dormir, no tienen ni siquiera que comer, no tienen a dónde bañarse. Y de ribete, como decimos aquí en el país, le dicen, mire, fíjese que necesitamos donadores de sangre, necesitamos 2 o 3 donadores de sangre. Y ellos no tienen cómo, ellos no pueden hacerlo, ni tampoco tienen el dinero, ni tampoco tienen los recursos para ir a buscarlo. Pero ahí está su iglesia. Gracias a todos los que participaron en esta campaña de donación de sangre. Posiblemente lo único que podemos decirles nosotros como iglesia es muchas gracias, pero el Señor se lo va a pagar. Nosotros no podemos pagárselo, nosotros solo le decimos gracias, pero el Señor se lo va a pagar. Es un placer para nosotros servir a la sociedad, a los hospitales, porque no solo a ellos, también a la Cruz Roja. Pronto tendremos también una campaña de donación de sangre para la Cruz Roja. Para esos accidentes, cualquiera puede sufrir un accidente, a nuestra familia, a nuestros hijos, y en algún momento se va a necesitar. Entonces, por favor, apoye estas campañas de donación de sangre que en cualquier momento nosotros podemos necesitar de esto. Hemos estado durante la semana predicando la palabra, haciendo la labor siempre. Pues esta semana se salió con el pastor Junior y el equipo de trabajo allá uno de los penales en el lado de Cojutepeque, allá cerca de Cojutepeque, y predicando la palabra. Viera qué bonito es estar en ese lugar y ver jóvenes que querían escuchar la palabra. Muchos de ellos nos dijeron en su momento, llegamos, predicamos hasta la celda, ¿verdad? Y nos decían, a ver cuándo regresan, por favor sigan viniendo, necesitamos esa palabra aquí. Muchos de los pastores que estuvieron con nosotros entraron a predicar, cierran las puertas y ellos decían, aquí me van a matar. Pero gracias a Dios ahí hay sed y gracias a Dios nos ha puesto a nosotros, nos da el privilegio de entrar, porque no cualquiera puede ir a predicar la palabra del Señor a esos lugares, pero tenemos el privilegio. Por favor, apoya a estos y no se olvide de orar por cada una de esas actividades que hacemos aquí. Esta semana también sacamos a los ancianos de uno de los asilos a los cuales llegamos y los llevamos al Plan de la Laguna, allá por donde está el parque ecológico, allá los llevamos y era que ellos bien alegres. Estuvimos, ni siquiera una hora quizás estuvimos, pero porque no podían caminar demasiado, ¿verdad? Ya su edad, ya con bastón, algunos con andadera, no podían caminar demasiado, pero con ese ratito que salieron alegres, decían, ay, gracias porque nos sacaron, porque ya teníamos como 5 años de que nadie nos sacaba. Y qué bonito es que eso se está dando y estamos pudiendo hacerlo como iglesia. Y no se detiene. Todos los días hay una actividad en su iglesia, en los hospitales, en los parques, en las calles, en los semáforos,
En las noches incluso, allá van pan y chocolate. En las noches también está funcionando el ministerio Taber Runner. En las noches, en las tardes de los días lunes y martes, tenemos neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, alfabetización. El día sábado, los jóvenes, tenemos el ministerio de la red, de costura. Tenemos a los hermanos ahí trabajando. En el nombre del Señor Jesucristo estamos haciendo la labor. Si hay algo que no se va a decir de nuestra iglesia, no se va a decir es que nosotros somos haraganes, porque aquí siempre trabajamos y siempre hay labor y siempre se está haciendo algo. El canal funciona a las 24 horas. Radio Bautista funciona a las 24 horas. Siempre hay alguna manera en la que nosotros estamos predicando y así lo haremos siempre. Le invito a usted a que pueda participar de cada una de las actividades. Igual Mujeres de Fe estuvo funcionando este día sábado. Sí, a sábado estuvo funcionando el culto de Mujeres de Fe y la cantidad de mujeres de fe que viene generalmente es mayor que la de hombres cuando hacemos un culto de hombres, porque las mujeres siempre están y gracias a Dios podemos tener este ministerio en el cual bendecimos a más mujeres. Le invito también, la próxima actividad de Mujeres de Fe es el 12 de marzo, allá estarán saliendo, estarán compartiendo, tendrán un convivio. Por favor pregunte, acérquese al centro de información y con gusto le daremos la información correspondiente de esta actividad. Bien, vamos a darle a nuestro Dios la parte que a Él le corresponde. Recuérdese que la parte que a Dios le corresponde siempre, siempre es nuestro agradecimiento, ni más ni menos. Si usted da más, puede ser que su agradecimiento haya crecido o por obligación, pero lo más que su agradecimiento haya crecido. Y si es así, pues en su agradecimiento así délo. Esta semana, la semana pasada, tuvimos a una hermana que nos escribía y pastor, yo quiero dar desayunos a toda la congregación que llega amaneciendo con Dios. 500 desayunos se repartieron en su iglesia, 500 desayunos a todos los hermanos que vinieron y para la hermana es un placer, todavía dice gracias por permitirme colaborar y es así, es por puro agradecimiento. Y usted y yo tenemos que hacerlo por agradecimiento. Tenemos el proyecto Betel, estamos terminando de construir los bautisterios, el bautisterio de nuestra iglesia. Estamos ayudando a uno de nuestros servidores que tuvo un problema en su hogar. Cada uno de nuestros proyectos tiene ese deseo de seguir ayudando. Así que solo seamos agradecidos, eso es lo que necesitamos. Por eso vamos a cantar no con tristeza ni por necesidad. Ni por necesidad, sino con alegría y felicidad. Dios ama y bendice a todo aquel que da y llenará su vida de prosperidad. Dios ama al dador alegre, a la iglesia que con gozo da. Dios ama al dador alegre, su vida Dios bendecirá, su vida Dios bendecirá. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque nos has bendecido durante esta semana, durante este mes. Y solamente queremos ser agradecidos contigo. En el nombre del Señor Jesucristo, que cada una de las ofrendas que aquí se dé puedan servir para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por lo que haces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dejamos con nosotros a nuestros hermanos de alabanza. Y vamos a decirte, Señor, tú eres lo único que queremos, lo único que deseamos en nuestro corazón. Na, 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 Lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Señor, no dejes que nuestra vida, no dejes que mi vida
se desperdicia en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día apliquen tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Y Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das, y quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad, la entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, oh, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das, y quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por esas hermosas alabanzas. Bueno, quiero invitarle a que abra sus Biblias en el capítulo 19 de Primera de Reyes, capítulo 19. Volvemos a Primera de Reyes, capítulo 19. Y hemos titulado a esta meditación, ¿a quién escuchar? ¿A quién escuchar? Porque en medio de las dificultades, como en medio de las bendiciones, siempre aparecen muchas voces ya para acercarnos o alejarnos de Dios. O sea, y tenemos que entender qué voz escuchar o comprender cuál es el mensaje que viene de parte de Dios y quién está siendo hasta cierto punto utilizado por Dios para decirnos algún consejo. Pero tenemos que aprender siempre a saber escuchar lo que Dios nos quiere decir. Primera de Reyes, capítulo 19, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Padre, gracias te damos por esta meditación, por esta palabra, Señor. Ahora, Señor, nos despojamos de toda carne, Señor, para que seas tú, Señor, obrando, Señor, hablándonos en este momento, Señor. Que seas tú, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Te entregamos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿A quién escuchar? Mire, hermano, como les decía al principio, existen muchos problemas en los que todos podemos estar pasando en este momento, de diferente índole. Pero muchas veces nos aparecen el montón de voces. Y no es de que estamos hablando de aquellas personas que escuchan voces en su mente. No. Ese tipo de personas no. Sino que escuchamos voces, escuchamos personas que al ver nuestra circunstancia se acercan. Es que mira, hace esto, mira, hace lo otro. O nos vienen y nos aconsejan de una forma diferente. Pero la primera voz que muchas veces llega a nuestra vida en esos momentos de tribulación es la voz del enemigo. Y la voz del enemigo muchas veces llega a decirte cosas que te atemorizan, cosas que pueden venir y empezarte a alejar del plan perfecto de Dios. ¿Por qué dice eso? Miremos aquí cómo empezó Jezabel a hablarle a Elías.
cuando dice en el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿De quién estaba hablando Jezabel? De que Jezabel le iba a hacer a Elías como Elías había hecho anteriormente con los profetas de Baal, que les iba a decapitar. Entonces, ahí podemos ver y podemos observar cómo el enemigo le empezaba a transmitir miedo. Ojo, le empezaba a transmitir palabras de miedo, palabras de amenaza, con su voz a través de Jezabel a Elías. Ahí es donde empieza el enemigo a obrar. Y podemos ver de que le estaba diciendo frases o le estaba amenazando. Le estaba diciendo que algo malo le iba a pasar, que iba a hacer que le pasara lo mismo que le había pasado a los profetas que tenían al servicio de otros dioses. Entonces, ese momento en el que el enemigo le empezaba a meter miedo a Elías a través de Jezabel, es donde Elías empezó a tener esa duda. Empezó a permitir de que entrara la palabra del enemigo a su mente y a su corazón. ¿Por qué razón? Porque el enemigo se estaba preparando para debilitar a un profeta que había mostrado el poder de Dios ante todos los que estaban presentes y que había cumplido la palabra de venir y decapitar a aquellos que habían sido esos falsos profetas que estaban en pos de otros dioses, en pos de dioses ajenos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos en el versículo 3 cómo Elías permite que esas palabras del enemigo le atemoricen. Porque dice en el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Pero estamos viendo de que anteriormente él estaba luchando, él estaba orando, él había confiado en Dios, él había tenido todo el respaldo de Dios para venir y demostrar el poder de Dios ante los profetas de Baal. Y el gran profeta, el gran siervo de Dios en ese momento, que era Elías, había olvidado lo que había hecho momentos o días atrás. Había perdido la noción de que él era un hijo de Dios y le estaba dando cabida a las palabras del enemigo. ¿Por qué? Porque las palabras del enemigo lo primero que van a hacer es que van a bajar tu autoestima. Y al bajarte tu autoestima, tú quedas terminantemente vulnerable ante cualquier circunstancia que pueda pasar o ante cualquier persona que pueda venir a decirte qué hacer o qué no hacer. Y te conviertes ante estas personas en un títere, porque vienes y les haces caso más a las personas que te pueden estar aconsejando, entre comillas, pero no sabes si esos consejos vienen verdaderamente de parte de Dios o solo vienen para cumplir los propósitos que estas personas tienen para tu vida. ¿Por qué razón? Porque como nos volvemos en títeres, nos volvemos aquellos receptibles de que lo primero que nos dicen, eso vamos a hacer. Lo primero que nos dicen es, ¿por qué? Porque tenemos el autoestima tan baja por el terror que nos ha metido la palabra del enemigo en nuestra mente, y nosotros venimos y desfallecemos en la fe, desfallecemos en el autoestima y dejamos que nos utilicen. Y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque estas palabras, aparte que vienen y te bajan tu autoestima, te hacen abrir los oídos a comentarios negativos de parte de tus amigos, de parte de tu familia o de tus compañeros de trabajo o estudio. Pero pastor, si mi esposa me da buenos consejos, amén, gloria a Dios. Es que mi esposo me dice cómo podemos hacer, amén, gloria a Dios. Pero ya consultaron en la palabra del Señor si está de acuerdo ese consejo a lo que están viviendo.
Porque hoy en día, discúlpame, o sea, se puede oír algo complicado, pero es la verdad. Lastimosamente hoy, las mujeres hacen más caso a lo que su pareja les dice que a los que ellas pueden venir y alcanzar. Y de igual forma, en viceversa. Los hombres hacen más caso a lo que sus esposas vienen y le dicen. Pero muchas veces también en ese, dime que te diré, entre familia, los consejos, también podemos encontrar aquellos de que pueden venir y es lo que generan los padres en sus hijos. Porque cuando los padres le están llamando la atención a sus hijos, le están declarando o le están haciendo una aseveración. Le están diciendo que las cosas son como él dice porque él es el papá. Pero si el papá viene y le dice, mira, es que vos no vas a pasar de maceta en el colegio, el niño se va a meter eso en su mente y se va a empezar a bajar y va a empezar a tener una autoestima desde la niñez que cuando esté grande le va a afectar. Es que, mira, vos, le dice, vos salís igual que tu papá o vos salís igual que tu mamá. Hermano, discúlpeme, pero después de estar en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, alimentándonos de su palabra, cantando alabanza, y vamos a venir y vamos a tratar así a nuestros hijos o a nuestros familiares. No podemos venir y decir, es que así me criaron y así soy yo. No esté tratando de llevar su propio evangelio, tratando mal a su esposa o tratando mal a su esposo después de haber llegado de la iglesia. Porque muchas veces lo que ha venido desformando el machismo o ha venido fortaleciendo, mejor dicho, el machismo, es aquello de que el hombre muchas veces empieza a tratar mal a la mujer en el hogar. Y la mujer sí, a todos sí. Y lastimosamente, la mujer ha venido y ha decaído en ese problema psicológico en que se ha llegado incluso a ver peor que nadie. Pero también va para con los varones, porque también las mujeres han venido y han empezado a tomar ese papel de venir y empezarse a dar su lugar, y es algo muy correcto, solo que muchas veces no lo han hecho de la forma correcta. La palabra del Señor nos dice que el hombre tiene que tratar a la mujer como vaso más frágil, y también le dice a la mujer que tiene que ser sumisa a su esposo, a su marido, pero sabiendo llevar las circunstancias de la vida, sabiendo llevar los problemas de la vida. ¿Por qué razón? Porque cuando existe esa plática o ese tipo de llamados de atención, ahí usted se convierte en un emisor de lo que usted quiere que esa persona sea. Y muchas veces en el enojo nos ponemos y nos dejamos llevar más por la ira, y ahí es donde el enemigo aprovecha y los puede utilizar para meterle palabras de temor, para inculcarle temor a la otra persona, para venir y bajarle la autoestima a la otra persona, ya sea amigo, sea familiar o sea compañero. Y ahí es donde nosotros mismos nos ponemos hasta al servicio de el enemigo para venir y debilitar la fe de los demás, debilitar la actitud de los demás. Y podemos venir y terminar perdidos en el camino, porque nos dejamos llevar por lo que nos dicen, nos dejamos llevar por esos pensamientos negativos, que vos no servís para nada, es que vos no podés administrar esto, vos no podés hacer lo otro. Vos no podés venir y alcanzar esta meta porque si tus papás no llegaron a la universidad, vos solo te vas a quedar con bachillerato también. Y muchas veces esas palabras también salen de los hijos de Dios. Que porque están en un momento de enojo, sí, pero las palabras marcan la vida de los jóvenes, marcan la vida de sus hijos.
Y también marcan la vida de sus familiares, de sus compañeros. Porque muchos estamos aquí el domingo alabando al Señor y todo, pero día lunes ya volvemos a ser lo que éramos el viernes o ser lo que éramos el sábado. Aquella persona que puede haber estado dura y queriendo imponer su autoridad, queriendo imponerse a que las otras personas vengan y hagan lo que ellos dicen. Y nos olvidamos de ser nosotros ayuda y nos convertimos en piedra de tropiezo. Porque le damos cabida al enemigo para que nos utilice. ¿A quién escuchar, pastor, en el momento de la dificultad? A Dios. Pero, ¿cómo entender cuando la voz del enemigo me está hablando? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Pero es que mire, pastor, a mí me aconsejó esta persona que ya había pasado esta circunstancia y yo estoy pasando lo mismo y él hizo lo que me aconsejó que hiciera y no me funcionó. ¿Por qué? Porque muchas veces son dificultades parecidas, pero no iguales. Parecidas, pero no iguales. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros no hemos logrado entender cuando es factura o cuando es prueba. Pastor, entonces vamos a entrar en ese punto. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros tenemos que aprender a ver y a lograr identificar primeramente cuando el enemigo nos está hablando para atemorizarnos. ¿Cuál es esa cualidad? Nos empieza a bajar el autoestima. Número 2, nos empieza a hablar siempre cosas negativas de nuestra vida. Y hace ver a otros perfectos y a nosotros imperfectos. Siempre. Esas dos cualidades siempre vienen de la voz del enemigo y es lo que tenemos que aprender a identificar para no hacer caso a los consejos que puedan venir del enemigo. Porque ¿qué es lo que le sucedió a Elías? Elías vino y le prestó atención y dijo, me va a matar. En el versículo 3 lo tenemos cuando dice, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, dijo. O sea, teniendo el poder de Dios en su mente, en su corazón y en la oración, le tuvo miedo y huyó de las palabras que el enemigo puso a través de Jezabel, que le iba a quitar la cabeza. Tuvo miedo por su vida, se levantó y se fue. Muchas veces así nos pasa. Cuando queremos venir y queremos alcanzar ese empleo. No, es que mira, ahí va a haber una feria de empleos, anda, mete tu currículum. Salimos a buscar ese empleo, a meter el currículum. Pero de repente, no hombre, ¿vos para qué vas a ir? ¿Para qué vas a ir a buscar trabajo? Si mira, si ahí necesitan con experiencia y vos no tenés experiencia. ¿Para qué vas a ir a buscar trabajo? Si vos vivís en Cusca y el trabajo lo tenés hasta que salte, ¿para qué te vas a ir muy lejos? Lo que vas a ganar de tu salario se te va a ir en los buses. Mejor buscate otro trabajo. Y si no, mira qué puedes hacer, pero no te vayas muy lejos. Empieza. Ahí vamos escuchando la voz del enemigo. Vamos escuchando la voz del enemigo. Y nos dejamos vencer. Pero ¿por qué razón también nos dejamos vencer? Por lo que el enemigo nos dice. Porque no tenemos esa comunión con Dios. No tenemos esa oración con el Señor. Y le damos cabida. Venimos a la iglesia los domingos por venir. Y no venimos a alimentarnos para subsistir en la semana. Y venir el día miércoles a tomar ese nuevo break de alimento espiritual para subsistir hasta el fin de semana. Ante todas las dificultades y todas las pruebas que el enemigo nos pueda mandar o nos pueda poner los obstáculos en el camino. Tenemos que demostrarle al enemigo que la voz de él no cuenta en nuestra vida. Que la voz de él o lo que él nos mande a decir por medio de otras personas no nos va a afectar. Tenemos que aprender a tener una mente
positiva. No tenemos que dudar del poder de Dios en las dificultades. No tenemos que dudar del poder y la misericordia de Dios en los problemas que podemos estar pasando. Porque aún, hermanos, se pueden presentar como perfectos, acusando, es que este está pasando esto porque está pecando, o está cometiendo este error, o está haciendo lo otro. Por eso le pasan las cosas. Y muchas veces no son así, porque también muchas veces son procesos en los que vamos pasando porque Dios nos va puliendo cada vez más. Nos va sacando adelante, porque nos va mejorando para llegar a ser mejores personas, mejores cristianos, mejor padre de familia, mejor esposo, mejor compañero de trabajo, mejor compañero de estudio, mejor amigo ante las circunstancias. Entonces, nosotros tenemos que aprender a decirle no a la voz del enemigo. La siguiente voz que podemos escuchar, y es una de las más peligrosas, es la voz de nuestro interior. Es la voz de nuestro interior. Veamos ahí siempre en Primera de Reyes 19, 3 y 4, cuando dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Ojo. Y se fue por el desierto a un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La voz en el interior, una de las más peligrosas. ¿Por qué razón? Porque decimos: ¿quién mejor que mí mismo para conocerme a mí mismo? Y nos enfrascamos en que decimos nosotros saberlo todo, en que nosotros somos autosuficientes, en que nosotros vamos a hacer las cosas como nosotros creemos que nos van a salir bien. Y es la voz que tenemos en nuestro interior. Y esa voz nos empieza a alejar de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros familiares. ¿Por qué razón? Porque vemos de que queremos hacer las cosas nosotros solos y no queremos andar con alguien, o no queremos escuchar a alguien. Y nos empezamos a alejar, nos empezamos a marginar nosotros mismos, que los demás empiezan a criticar en vez de ayudar, y nosotros mismos damos la pauta para que ellos nos critiquen. Nosotros mismos damos la pauta para que ellos nos terminen marginando de las cosas que podemos hacer en grupo, ya sea de amigos, de familiares o de trabajo. Porque mire aquí que fue en el versículo 3 cuando dice, para salvar su vida vino a Beerseba y estaba en Judá, dijo Elías, y dejó ahí a su criado. Su criado era su compañero, su criado era su amigo, su criado era ese compañero en las batallas, el que le andaba ayudando, el que le andaba apoyando, y lo dejó para irse solo, para huir solo, para decir y querer afrontar solo la dificultad en la que estaba empezando a vivir. Ese miedo para afrontar solo el miedo que ya le habían injertado en su mente a través de la voz del enemigo, que le mandaban a decir que lo iban a matar. Y Elías se alejó, se marginó. Y muchas veces nosotros así cometemos ese error, que nos marginamos de las personas porque nosotros solos queremos salir. Y cuando ya muchas veces nos estamos ahogando y extendemos la mano para que alguien nos ayude, no nos pueden ayudar porque nos hemos alejado demasiado de la orilla para que nos den esa mano y nos puedan sacar de ese momento que nos estamos hundiendo. Porque nos hemos alejado de las personas que nos pueden ayudar. Porque muchas veces ahí le damos cabida a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, en decir que podemos hacer las cosas bien, en decir que nosotros podemos salir adelante. Y le seguimos dando cabida a las palabras del enemigo.
a que entren en nuestra vida, a que entren en nuestros problemas, diciéndonos que no vamos a poder salir. Cuando nosotros supuestamente estamos queriendo luchar por salir, pero siempre nos dejamos llevar por lo que nos dicen de que no podemos. Pero es porque nos mantenemos lejos de Dios, nos mantenemos lejos de nuestros hermanos, nos mantenemos lejos de la comunión con el Señor, porque no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia. Pero es que mire, pastor, yo conozco a alguien, dicen por ahí, de que ellos tienen su altar familiar, pero después del altar familiar se escuchan un montón de malas palabras. Después del altar familiar se escucha un montón de críticas. Después del altar familiar ahí están, es que fulano y mengano, y habla suavecito para que no se oiga, pero siempre se pueden escuchar. Más en las casitas esas pequeñas que comparten la pared, siempre se escucha. ¿Y dónde dejamos ese momento que acabamos de tener comunión con Dios? Porque sí, nos acercamos al Señor, pero no nos acercamos de corazón. Porque solo lo utilizamos para, hay que hacer el altar familiar. Sí, es cierto, pero muchas veces no le enfatizamos que es para gloria del Señor y es para alimentarnos espiritualmente. No es para aprovechar el altar familiar, hacerlo, leerlo para salir del compromiso y luego quedarnos criticando en familia. No es así. No es así. Y aún después muchas veces nos aislamos también. ¿Por qué razón? Porque decimos que nosotros podemos hacer las cosas porque nosotros podemos. Y está esa vocecita en nuestro interior que nos dice, si vos podés, ¿para qué vas a buscar ayuda? Si vos podés, ¿para qué le vas a escuchar a Él? Él no sabe lo que vos estás pasando. Como decía aquel anuncio, mí mismo. Me voy a decir a mí mismo, mira a mí mismo. Hace esto que vas a salir. Cuando quizás las personas que podemos tener alrededor de nosotros nos pueden dar un mejor consejo. Claro, tenemos que identificar siempre cómo es un consejo que viene de parte de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos que aprender a identificar eso. Porque muchas veces los consejos, cuando llegan a personas que están encerradas en su propio yo puedo, muchas veces los consejos son para mostrar una autoridad, que tienen una mejor autoridad moral los demás para con nosotros. Es que mira, yo oro, yo entro a los cultos, yo sí voy a la iglesia y vos que no vas. Y por eso estás como estás. Y empiezan a decir, a dibujar o mejor dicho, empiezan a disfrazar un buen consejo con una crítica, con un momento para hacerlo ver de menos y hacerle ver, según ellos, que no están en lo correcto, pero no se lo hacen ver de la forma adecuada, porque no tienen forma de venir y dar un consejo. Todo consejo tiene que venir basado en la palabra del Señor, cuando viene de Dios, porque ahí encontramos todo. Ahí encontramos todo. Pero pastor, pero mire, Elías se aisló, dizque para cuidar su vida. Pero se empezó a escuchar a él mismo y empezó a dejarse ganar por todo su entorno, porque empezó a pedir morirse. Y esos son de los pensamientos que no le agradan al Señor. Veamos el versículo 4 cuando dice, y se fue por el desierto a un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y deseando morirse.
Se estaba diciendo, mejor morite vos, mejor aquí en el desierto venía a morir aquí en medio de la prueba, venía a morir, como dice un lema de valientes, entre comillas, hay que morir en la guerra, hay que morir en la lucha. Pero si vas solo a esa lucha, si vas solo a esa batalla, vas a morir, pero no vas a morir porque vas a hacer que los demás te eliminen, sino que tú solito, porque vas solo, vas a eliminarte tú mismo vas a buscar la muerte. Porque ante la guerra no va uno solo, van todos en grupo. Y de igual forma, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que ante las dificultades que puedan venir a nuestra vida, tenemos que ir unidos en armonía. ¿Qué dice la palabra del Señor? Donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré yo. Y si Dios está con nosotros como familia, si Dios está con nosotros como compañero de trabajo, si Dios está con nosotros como compañeros de estudio, todos unánimes juntos vamos a salir victoriosos. No va a ser uno, vamos a ser todos. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a ir apoyando conforme a la voluntad de Dios, y Dios que nos va a ir respaldando para ir saliendo adelante de los problemas que estemos pasando. No nos aislemos, no nos dejemos dominar por nuestra propia mente, que nos hace sentir que nosotros mismos somos los que estamos queriendo salir adelante con nuestras propias fuerzas. No nos dejemos dominar. ¿Por qué razón? Porque le estamos dando cabida a nuestro egocentrismo. Y el ego, el orgullo, no solo es aquello de que, yo puedo, yo sé esto, yo soy aquí, yo soy allá. Muchas veces el orgullo no solo es aquello que te tiene arriba, también el otro lado del orgullo es aquello que te tiene abajo. ¿Cómo así, pastor? Que muchas veces nosotros decimos, ve, hay un orgulloso que a nadie le habla. Pero también vemos, ahí va aquel que solo en Lipidia vive. Y no es que sea lástima, sino que muchas veces nosotros mismos, así como nos sentimos orgullosos de andar arriba, muchas veces nos sentimos orgullosos de andar dando lástima. Y ese también es una persona orgullosa. Ese también es una persona con un ego que no está arriba, sino que está abajo. El egocentrista siempre lo conocemos por aquel que siempre le gusta andar arriba. Pero también hay un egocentrista, hay un tipo de egocentrista que le gusta andar abajo. Porque dice que así se siente bien, aunque esté pasando dificultades, aunque esté alejado de las circunstancias. Pero ahí es donde Dios viene y de repente te dice, hey, estás mal. Levántate, salí adelante, porque yo no quiero eso para vos. Yo no quiero que tú te dejes llevar por tus propios pensamientos, por tu propia mente, porque te hacen tener pensamientos que no me agradan, dice el Señor. Porque te hacen pedirme cosas a mí que yo no te voy a hacer. Porque ¿qué le estaba pidiendo Elías? Dijo, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Qué le estaba diciendo ahí Elías? Mira, Señor, en su egocentrismo, mira, egocentrismo mezclado con un poquito de miedo. Mira, Señor, mejor quítame la vida a vos. Yo no quiero vivir. ¿Dónde estaba dejando Elías el plan de Dios para él? Lo estaba desechando. Estaba queriendo hacer la voluntad de él. Estaba queriendo hacer lo que él estaba pensando, lo que él se había metido en su mente, de querer hacer lo que él quería hacer y no lo que Dios lo había mandado hacer. Elías estaba pensando que quizás hasta ahí quería llegar él con su ministerio, pero Dios le decía, vos vas a seguir adelante porque yo tengo un plan para vos. Y así viene el Señor y nos dice a nosotros, no se desanime, no esté pidiendo en esa cama del hospital morirse por ese cáncer, morirse por ese tumor que no le pueden operar. Dios le va a abrir las ventanas de los cielos y le va a derramar bendiciones, le va a derramar sanidad, pero siempre y cuando nosotros nos mantengamos firmes en el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Que muchas veces vamos a pasar por circunstancias que no nos van a gustar, pero van a ser de beneficio para nosotros. Así como vamos a pasar en circunstancias
nos van a dar alegría porque nos van a gustar esas bendiciones que van a llegar a nuestra vida. No nos dejemos dominar, número 1, por la voz del enemigo. Y número 2, por la voz de nuestro interior. Porque nos hace alejarnos de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros familiares. Porque nos hacen tener pensamientos oscuros, pensamientos negativos que no le agradan al Señor. Porque nos hacen que nos perdamos de hacer lo correcto o que nos alejemos del camino de Dios. Sigamos más adelante. En el versículo 5, en el versículo 6. Versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y unas vasijas de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ojo, en el versículo 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? Ojo, la voz de Dios. La voz de Dios. Dios permitió que se alejara. Dios permitió que siguiera el camino, que Elías siguiera en su necedad de querer hacer lo que él creía conveniente. Dios le permitió, Dios le brindó alimento para que siguiera caminando, que caminara durante esos 40 días, que se alejara de ese lugar durante esos 40 días. Y le dejó que siguiera con su mentalidad de que él iba a poder hacer las cosas o que él quería morirse en ese camino. Pero Dios no lo dejó. Número 1, lo alimentó. Número 2, le cuidó. Número 3, le fortaleció en ese camino que él llevaba para alejarse del plan de Dios. Imagínense cómo es Dios en medio de ese amor, en medio de las dificultades, en medio de esas circunstancias, en medio de todo, de que a pesar de que nosotros queremos decir que nosotros sabemos lo que vamos a hacer, Dios nos sigue dando cuerda, nos sigue cuidando, nos sigue protegiendo, nos sigue alimentando, nos sigue dando fuerzas para seguir adelante. Pero para terminar de enseñar, darnos una enseñanza. Una enseñanza. Dice en el versículo 11. Él le dijo, en el 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Sigue él en su necedad, que huyendo de los enemigos. En el versículo 11, él le dijo, aquí está hablando el Señor, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Ojo, pero Jehová no estaba ahí. En el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. En el 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y su manto con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Podemos ver de que Dios no estuvo en el terremoto, Dios no estuvo en el viento, Dios no estuvo en el fuego. Dios estuvo en el silbido apacible y delicado. Ahí se encontró Dios.
No se encontró, ante Elías no se encontró mostrándole su poder con el viento, mostrándole su poder con el terremoto, no le mostró su poder mostrándole el poder con el fuego, no, se mostró ante Elías como ese silbido apacible. ¿Por qué razón? Porque le quería hacer entender a Elías de que Dios no era un Dios que solo venía a decapitar. Dios no era un Dios malo. Dios no era como él lo conocía. Porque Elías conocía a Dios como aquel de que venía y que castigaba, que decapitaba a los profetas de Baal. Elías conocía a un Dios con espada, mas no conocía a un Dios con amor. A un Dios de amor, a un Dios de esperanza. Porque nunca había escuchado verdaderamente la voz de Dios. Había escuchado de las órdenes que Dios le había dado y de cómo Elías platicaba con Dios y le pedía a Dios en oración mostrar el poder. Pero no le había escuchado verdaderamente en su amor y en su presencia pura. Porque no había escuchado la voz de Dios. No había escuchado ese momento de paz, ese momento de amor, ese momento de tranquilidad en medio de las dificultades. No lo había logrado comprender, porque ahí es donde se muestra la voz de Dios. Ahí es donde Dios estaba empezándole a hablar a Elías. Dice en el versículo 16, versículo 15, él le dijo, Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Jezabel por rey de Siria. Dios, después de todo lo que pasó a Elías, después de que Elías escuchó la voz del enemigo, después que Elías escuchó su voz interior, que fueron dos voces completamente erróneas a lo que Dios tenía para él, Elías escuchó la voz de Dios y le hizo volver a donde él se había alejado. Lo hizo volver al plan de Dios. Lo hizo que regresara donde él se había alejado de Dios, huyendo de los problemas. Pero Dios siempre estuvo ahí. Y hoy Dios dice, yo estoy contigo. De que sales, pero no te alejes de mí. No escuches voces que no te van a llevar por el camino correcto. No te escuches a ti mismo, que te pueden llegar a hacer dudar de tu fe para conmigo. La voz de Dios, para poderle escuchar, la tenemos en las Sagradas Escrituras. Ahí podemos escuchar la voz de Dios ante cualquier circunstancia. Aferrémonos a la oración para clamar y aferrémonos a su palabra para escucharle y poder seguir el camino y el plan adecuado que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hermosa meditación, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Esperamos en ti, Señor, que seas tú, Señor, el que toque la mente, toque el corazón, les hables claramente, Señor, a cada uno de los televidentes y radioescuchas, Señor, a que no caminen como Elías, que no tomen decisiones como Elías de escuchar la voz del enemigo que les atemoriza, de escuchar su voz interior que les puede venir y les puede hacer dudar de su fe, sino que aprendamos a escuchar tu voz, Padre Celestial, a través de tu palabra, Señor. Padre, si hay alguien que aún no te conoce como su Salvador personal en esta hora, Señor, háblale, Señor. Tócale su corazón, Señor, para que te reciba como tu Salvador personal, Señor. Si usted quiere aceptar al Señor en este momento a través de la radio, de la televisión, de la web, Padre, repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día.
Me arrepiento, soy pecador. Salva mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Y le invitamos a que busque dónde congregarse. A que se congregue en ese lugar donde usted se sienta a gusto. Donde usted sienta que Dios le habla a través de su palabra. Donde usted sienta esa paz y esa tranquilidad. Así como Elías la sintió. Busque al Señor. No se desconecte de Taber TV y Radio Bautista, que en breves minutitos venimos con nuestra administración de fe. Preparemos nuestros corazones, preparemos nuestro sentir, nuestro clamor, para escuchar también la voz de Dios a través de su oración. Que Dios les bendiga.